Bien, pues ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por estar. Acuérdense que tenemos una cita todos los jueves, 8:30, para trabajar en el aula abierta del estudio Nahuali. El propósito y el motivo de que exista este espacio es para reivindicar un poquito la música, que la gente no crea que enseñar música nada más es pícale aquí, pícale acá, y ya es una canción, ¿no? Como si fueran instructivos de instrumentos o para tocar el instrumento, sino que vean que pues hay una serie de conocimientos detrás para poder pararse en un escenario ante los amigos, ante la familia, a tocar, a interpretar un instrumento y pues darle este, también romper esos paradigmas que existen a la hora de aprender la música, porque por lo menos, la mayoría de los lugares donde a mí me tocó aprender, pues cada maestro tiene conceptos que a veces hasta se contradicen entre sí, porque no tienen una formación sólida como músicos. Entonces, no todos tienen la suerte de entrar a una institución para estudiar música, y nuestra misión es, pues, brindar solución a eso y brindar una alternativa para quien quiera aprender música, sea o no músico. Bien. Recuerden nuestra página musicatecamac.com si alguno desea inscribirse posteriormente a clases de música o de instrumento, pues estamos a su servicio en Estudio Nahuali. Bien, el tema de hoy se llama el sonido. Ajá. El sonido como vibración, aquí lo puse. Sí, ya que es un tema importante para entender los siguientes temas. No podemos avanzar sin entender cómo funciona el sonido, porque al final, como músicos, trabajamos con el sonido. Y me ha llegado a pasar que muchos maestros dan por hecho que el alumno ya sabe lo que es la altura o lo que es la intensidad del sonido, y hasta nosotros podríamos decir que ya lo entendimos, pero hoy vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces es muy importante entender este tema. Uno, para los músicos. Dos, para quien en algún momento esté interesado en aprender a grabar su música, aprender a producir una canción, entender que están trabajando con sonido. Ajá. Entonces, vamos a ver. Este es un fragmento de una clase que doy aquí que se llama Producción Musical. Es la introducción, pero nos va a servir para esta aula abierta también. ¿Sí? Entonces, el sonido. Vamos a entender, dice, en este capítulo trataremos de entender el sonido y sus características. Ajá. Primero vamos a revisar la definición que más aceptamos aquí en este estudio, en esta academia. Ajá. Que la que más la que más nos dice es esta. Dice, el sonido es una serie de vibraciones mecánicas que se propagan en un medio elástico, como el agua, el aire o los materiales sólidos. Así hay que tenerla de memoria. Poco a poco, conforme vayamos estudiando más, pues le vamos a ir complementando. Pero esto es muy importante, es una serie de vibraciones mecánicas. Muchos de los problemas que ocurren de sonido o de los problemas que enfrenta un músico en un escenario, por ejemplo, o con su instrumento a la hora del mantenimiento y de la afinación, o hasta para la misma manipulación del instrumento, es que no entienden cómo funciona el sonido. Prácticamente, cuando entiendes el sonido es como si lo pudieras ver en el aire, como si pudieras ver cómo se propaga en los espacios o en los recintos. A eso se le llama acústica. Muchos de los problemas del músico en el escenario es porque no entiende el sonido. Ajá, entonces coloca mal las bocinas, coloca mal los micrófonos, coloca mal el instrumento, o hasta cuando se sientan a tocar, se sientan mal.
Nosotros manejamos mucho, por ejemplo, yo en orquesta manejo mucho la geometría con los músicos. Según la longitud de onda, por ejemplo, de un bajo, ¿dónde lo voy a acomodar en el escenario? No nada más es donde se vea bien para el video, para la foto, ¿verdad? Entonces, eso es porque entendemos el sonido. Para que ya no pasen esos problemas, tenemos que entender el sonido. Y por eso es un tema tan importante, para todos los que nos dedicamos a esto. Una serie de vibraciones mecánicas. En sí, el sonido, tenemos que entender que es físico. Ajá. Es algo físico. Aunque no se ve, sí se escucha. Ajá. Son vibraciones mecánicas. ¿Cómo funciona esto? Vamos aquí rápido. Perdón, me voy a adelantar. Ajá. Hay partículas en el aire. A ver dónde está el mouse. Hay partículas en el aire que vamos a decir que están en reposo. Ajá. A ver. Esta es una partícula que está en el aire y nadie la molesta, ¿sí? Pero al producir, por ejemplo, una voz, al vibrar, vamos a pensar una cuerda de una guitarra, al vibrar, ajá, si la cuerda de guitarra está aquí al lado, excita estas partículas en el aire y esta se mueve para adelante y esta empuja a la otra y esta la otra y esta la otra, pero a la vez intenta regresar a su punto de reposo. Entonces rebota, digamos, da su máximo empuje, regresa al punto inicial, es como un péndulo, regresa para acá con la misma intensidad y luego regresa a su punto. Eso es un ciclo. Ajá. Entonces, estas son partículas que están en el aire. Por eso en el vacío no se propaga el sonido. Ajá. Si regresamos a la definición, inicial, perdón, ya. Ajá. Esas vibraciones mecánicas se propagan en medios elásticos y tenemos el aire, y de hecho se propaga mejor el sonido en el agua y en los sólidos. Se propaga mejor que en el aire, porque no sé si alguna vez hicieron el experimento de tensar un hilo y ponerle dos vasos a los extremos, y si el hilo está tenso, las vibraciones se propagan por ese material. Así funciona el sonido. Bueno, el sonido, tenemos otras definiciones que van a ir encontrando en las, en internet y todo. Bueno, nosotros nos quedamos con la que habíamos dicho. Una serie de vibraciones mecánicas que se propagan en un medio elástico. Ahí ya podríamos contestar la pregunta de si en un árbol, en un bosque se cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, ¿emite sonido? Podemos decir que obviamente sí, ¿verdad? Aunque no hay nadie para escucharlo, las partículas en el aire con el movimiento del árbol, ajá, provoca la excitación de las partículas y habrá un sonido. Ajá, entonces, esa clásica pregunta, ¿no? Que se hacen. Bueno, el sonido tiene tres cualidades o tres características. Ajá. Tres ingredientes para formar el sonido. El primero que vamos a ver es la intensidad. Ajá. Después tiene un tono y un timbre. Son los tres elementos: intensidad, tono y timbre. Esto es muy importante entenderlo porque cuando tocamos algún instrumento, tenemos indicaciones en la partitura de la intensidad. O sea, tienes un do, por poner una nota, pero te lo va a pedir con algún volumen. Ajá, la intensidad se refiere al volumen, pero bueno, aquí en la música no le decimos volumen. Luego el tono. Ajá, bueno, ahorita vamos uno por uno. Vamos a la intensidad. Primer elemento. ¿Se acuerdan que les dije que las partículas en el aire se excitan según la fuerza que le imprimas a esa vibración fundamental, esa vibración, vamos a pensar, de la cuerda de la guitarra, qué tanto se mueva en el aire, va a empujar? Es como estar debajo del agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando están debajo del agua y agitan los brazos? Si lo hacen lento, pueden moverse con cierta facilidad o cierta suavidad bajo el agua, moviendo los brazos, ¿no? Pero si mueven y agitan rápido los brazos, van a hacer olas. Ajá. Ese es un ejemplo muy claro de la intensidad.
en el sonido, qué tan duro mueves el aire, por así decirlo, ajá, o los sólidos o los líquidos, qué tan duro, qué tan fuerte los empujas. Y si haces una ola muy fuerte en la piscina, vamos a pensar que la pudieras hacer tan fuerte que puedes hacer que los demás salgan volando, ¿no? Bueno, que salgan así empujados. A eso se refiere la intensidad del sonido. Aquí dice, de la manera más coloquial, la intensidad es la característica que nos da la idea de la cantidad de energía que tiene el sonido y determina si estamos escuchando un sonido intenso o tenue. Ajá. Esta característica está íntimamente ligada a la amplitud y desplazamiento de las partículas. O sea, el péndulo, que si fueran las partículas que platicamos, qué tan rápido se columpian. Bueno, qué tan fuerte, perdón, se columpian, ¿no? En la música, el sonido más fuerte que pueda dar tu instrumento y el sonido más suavecito que pueda dar, o el más tenue más bien, ¿verdad? El sonido más tenue, ajá, se le llama, la distancia que hay entre esos dos extremos, así como frío y calor, se le dice temperatura, ¿no? Y pones una temperatura, no sé, la que consideres fría y la que consideres caliente, pero le dices temperatura. Son la misma cosa, frío y calor. Bueno, aquí al sonido más tenue y al sonido más fuerte le decimos dinámica. Ajá. ¿Cuánta dinámica tiene esa pieza, por ejemplo, esa canción? Vamos a escuchar el sonido más fuerte, más intenso y el sonido más tenue. Si es mucha la diferencia, decimos, tiene mucha dinámica. Hay instrumentos que tienen muchísima dinámica. Ajá. Hay instrumentos que tienen poca dinámica. No quiere decir que suenen suavecito. Por ejemplo, una gaita solo suena fuerte y suena muy fuerte. Son, me parece, 90 decibeles o más, si bien me acuerdo. Bueno, no le puedes bajar de volumen a una gaita, solo da un volumen. Entonces, esa tiene poca dinámica. Un piano, por ejemplo, un pianoforte, que es su nombre completo, la palabra piano y la palabra fuerte se refiere a que ese instrumento puede tocar sonidos fuertes y sonidos tenues. Piano es tenue y fuerte, y forte es fuerte, ¿no? Por eso se llama así el pianoforte, porque puede dar sonidos, tiene una dinámica muy amplia, ¿no? Sonidos muy tenues y sonidos muy fuertes. Entonces, eso se refiere a la intensidad y físicamente lo que está pasando es el desplazamiento. Aquí dice, ajá, si el desplazamiento de las partículas es grande, o sea, imagínenselas en el aire, escucharemos un sonido intenso. Por el contrario, si el desplazamiento es corto, escucharemos un sonido tenue. Por eso un sonido intenso llega más lejos. Por eso, si tú tienes en una orquesta, tienes un grupo musical, alguien que suena con sonidos más intensos, no lo vas a poner hasta la orilla, hasta enfrente, lo puedes ir enviando más atrás. Fíjense, en las orquestas sinfónicas las percusiones están hasta atrás, ¿sí? Porque tienen sonidos más intensos, entonces viajan más distancia. Ajá. La amplitud depende de varios factores, como la fuerza, con la que fueron excitadas las partículas, el desplazamiento del cuerpo vibrante. Cuando pasa un camión a un lado, ustedes lo saben, ¿no? Eso suena fuertísimo. Y bueno, en general a esto se refiere la intensidad. Nosotros en música le vamos a llamar dinámica. Y en las partituras vamos a encontrar indicaciones, nos va a decir cuándo tocar fuerte y cuándo tocar piano. Bueno, piano decimos al sonido tenue, cuándo tocar piano y cuándo tocar fuerte. Pero bueno fuera que nada más fuera blanco y negro. La cosa es que en medio de esos dos hay una gama de intensidades muy amplia, que nadie se pone de acuerdo, donde es un pianísimo o donde es un medio fuerte, que se dice mezzo forte. Ajá. Cada músico tiene su propia, por eso es su propia interpretación. Para cada músico es diferente un forte, ¿no? Un músico débil que le faltan vitaminas, pues no le va a tocar tan fuerte al instrumento, ¿no? Así, o un músico muy introvertido va a tocar muy suave siempre. Entonces, bueno, parte del entrenamiento que les damos aquí justamente es de explorar toda esa gama entre el sonido pianísimo, al sonido fortísimo. Y tenemos muchos ejercicios para que lo logren, porque normalmente el alumno viene con una dinámica muy reducida, ¿no? Este es su fuerte y este es su piano. Entonces, bueno.
Hay que ampliar muchísimo, esos extremos, hay que alejarlos lo más posible. Ajá. Intensidad. Vamos a frecuencia. Perdón, tono. Bueno, ya hice un spoiler. El tono, dice, esta es la característica que nos dice si estamos escuchando un sonido grave o un sonido agudo. Esta característica está ligada con la frecuencia. Ajá. Por ejemplo, un contrabajo produce principalmente tonos graves, mientras que un violín produce principalmente tonos agudos. Ajá. Digo principalmente porque cuando toca, eso ya lo veremos después, todavía eso es más avanzado, cuando un instrumento toca una nota, genera sonidos simultáneos que pueden ser muy agudos, ¿no? Aunque sea un contrabajo, tiene sonidos, por ejemplo, el sonido del golpe de la mano suena agudo, ¿no? Ajá. El tono depende de lo que se conoce como frecuencia fundamental. Es lo que les digo. Aunque suena la cuerda del contrabajo así toda gravesota, si le pegó con la mano, se oye el golpe también, se oye el clac, 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 más la frecuencia a la que le vamos a hacer caso es a la fundamental, que es la cuerda vibrando, ¿no? O el cuerpo vibrando, por ejemplo, de un trombón o de una flauta, el cuerpo completo está vibrando en una nota fundamental. Entonces, esa es la frecuencia. En música, porque esto es en física, bueno, en acústica, propiamente. Esto es en acústica. En música, la frecuencia nosotros la determinamos por la altura de los sonidos. En la clase número 2 hablamos de eso, la altura de los sonidos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces ya tenemos el eje de la fuerza, de la intensidad del sonido, y ya tenemos el eje de la altura. Sonidos graves se escriben en el pentagrama, se escriben hacia abajo. Sonidos agudos se empiezan a escribir hacia arriba. Las bolitas, ¿no? Que habíamos dicho los cuartos, octavos, etcétera, se van poniendo hacia arriba. Con eso ya te das una idea de que viene un sonido agudo. Si tú tienes tu pentagrama y tienes una bolita hasta arriba, sabes que es un sonido agudo. Y si le ponen una F o una P, tú ya sabes si es fuerte o es piano, ¿no? Entonces, lo que nos dice eh, el tono es la frecuencia. Ahora, ¿qué es frecuencia? Vamos a pensar. La frecuencia, vamos a poner un ejemplo. Aquí decía, ¿con qué frecuencia vas al cine? Y tú puedes decir, voy 2 veces. Ajá, 2 veces cada cuánto. 2 veces al mes. Ahí ya nos das un dato, ya nos das el dato que nos falta. Uno es cantidad de veces, cantidad de veces que pasa un evento, y el otro, cada determinado tiempo. ¿Con qué frecuencia practicas tu instrumento? Hay quienes dicen, hace rato me dijo un alumno, no, pues yo 2 horas. Yo dije, muy, muy bien, muy buena, muy buena práctica. Y me estaba bromeando, me dijo 2 horas a la semana, y ya se reía de mí. Y le dije, qué mala onda, pero me faltaba el otro dato para determinar una frecuencia. Entonces, aquí dice, ¿cuántas veces asistimos al cine en un mes, no? Por ejemplo, ¿cuántas veces pasa un autobús en una parada determinada en un lapso de 1 hora? Dice, pasa 2 veces por hora, ya tienes una frecuencia. Cuando hablamos de sonido, la frecuencia nos dice, ¿se acuerdan de ese ciclo que les dije que pasaba, regresaba como al punto contrario y volvía al centro? Eso es un ciclo. Entonces, dice, ¿qué tantas veces se repitió el movimiento que realizan las partículas alrededor de su punto de reposo en un segundo? ¿Cuántos ciclos completos tuvieron lugar en un segundo? O sea, depende de qué tan rápido se mueva la partícula, nos va a dar una idea de sonido grave o sonido agudo. Depende de qué tan rápido se mueva. Un sonido grave, ese movimiento es lento. Un sonido agudo, ese movimiento es rápido.
Los ciclos por segundo, en este caso ya hablando del sonido, se les dice hertz, que acá está. Ajá. Bueno, el sonido más grave que puede oír de manera estándar un oído humano es de 20 ciclos por segundo. O sea, el sonido más profundo que oímos, ajá, por ponerle un adjetivo, es 20 vibraciones por segundo. Estamos hablando que un bafle rara vez llega a esa frecuencia. Un muy buen subwoofer puede dar entre 20 y 80 vibraciones por segundo, que son los sonidos más graves. Un subwoofer grande, ¿no? De concierto. Ustedes pueden revisar en su equipo, en casa, en su equipo de sonido, cuántos hertz da hasta abajo, qué tan grave llega. Lo más que se puede es 20. Si el equipo dice 15, pues es probable que sí los dé, pero pues no los vas a oír. Ajá, habrá que ver las especificaciones. Y lo más agudo son 20,000. 20,000 vibraciones por segundo es el sonido más agudo. Ahora, quiero aclarar, esto es un estándar que pusieron porque a los humanos nos gustan mucho los números cerrados, pero realmente el ingeniero que me enseñó producción nos decía que él conoció a una persona que oía más allá de 20,000 ciclos por segundo o 20K, ¿no? 20K por mil, de 20,000 hertz, que le ponían con un generador de onda más de 20,000 hertz y le hacían la prueba de, a ver, si dices que oyes más de 20, le apagaban y le prendían el aparato y le decían, a ver, ¿en qué momento está sonando? Y perfectamente lo identificaba, o sea, no estaba mintiendo. Y cuando le preguntan, bueno, pero ¿cómo se oye o cómo lo notas? Él decía, pues es que ya no lo oigo, pero lo siento en los pelitos del brazo. Entonces ahí nos da una pista de cómo funciona el sistema nervioso y cómo deberíamos escuchar. Se los dejo así al costo. Se puede sentir la música con la panza, por ejemplo, con el estómago. Se puede sentir la música. ¿Han oído cuando van a una fiesta y se oye pum, 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 y te empieza a rebotar el estómago y quieres bailar? Bueno, eso no es un accidente, eso está bien estudiado. Ajá. Pero bueno, de manera estándar dijeron hasta 20,000 y por ser número cerrado, los aparatos los programan para que se escuchen entre esas dos frecuencias, 20 y 20,000, son muchísimas frecuencias. Conforme va pasando la edad, ese número 20,000 va bajando. Va bajando a 17,000, 16,000, 14,000. Alguna vez con un generador de onda, aquí en las clases les hago el experimento de hasta qué frecuencia escuchan. Y pues sí, con la edad, busquen el dato, con la edad va bajando. Por eso es que los ingenieros, eso me decía el ingeniero que me enseñó. O sea, por eso el ingeniero siempre se busca un asistente joven, porque tiene el oído más, pues menos atrofiado. Y si vivimos en ciudad, esa degeneración se acelera. Entonces hay que cuidar mucho el oído, no hay que usar tanto audífono, no hay que exponerlo tanto tiempo. Hay una tablita que me pueden pedir si quieren por el WhatsApp, que es a qué edad, qué frecuencias deberían escuchar, ¿no? Hay gente que tiene su oído muy conservado, pero de manera natural se va degenerando y, incluso hasta se va valorando más. Yo he tenido casos de gente que conforme ya está más mayor, irónicamente tiene gustos musicales mucho más depurados que los jóvenes que ponen todo, lo que sea a todo volumen, ¿no? Entonces, bueno, esas son las frecuencias y ese es el rango que manejamos en la música. Ajá, si a alguno de ustedes le interesa la producción musical, todos sus micrófonos, todos sus aparatos que se compren tienen una especificación en donde dice, este micrófono capta desde 80 Hz hasta 14,000, ¿no? O desde 500 Hz hasta 7,000, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la frecuencia, ¿sí? Y en la música, pues son las notas. Ajá. El tercer elemento es el timbre. Ajá. El tercer elemento. Ay, permítanme. Es que me estorba la barrita que se ve aquí. El timbre es, en resumen, yo lo explico aquí así en clases, es la voz particular de cada instrumento. Una trompeta puede dar un la, un la 5, vamos a pensar.
y una flauta te puede dar un la 5, un violín te puede dar un la 5, por poner una nota, ¿no? Pero suenan diferente y lo más interesante es que nuestro cerebro lo distingue. Sin ver el instrumento puedes saber qué instrumento lo está tocando. Y el timbre, ajá, es la voz particular, entonces decíamos, es la voz particular de cada instrumento, ¿sí? Porque ahí están las notas, ahí está la intensidad, ¿no? Entonces está la frecuencia, está la intensidad, y hace tiempo, hace unas clases veíamos la duración, ¿no? Entonces ya tenemos esos elementos, pero falta el timbre, porque no es lo mismo que el día de tu cumpleaños te despierten con una melodía en violín, las mañanitas o lo que sea, a, a un día te despierten con la trompeta, ¿no? Como a los militares. Entonces tienen una voz diferente. Cuando te hablan por teléfono y, y no reconoces el número, bueno, a mí me pasaba antes de niño que pues el teléfono no tenía identificador y te guiabas por el oído, ¿no? Y ya decías, bueno, y reconocías la voz. Ahora ya ni eso, luego si no tienes el número registrado, aunque te hable, tus parientes no los reconoces, ¿no? O sea, qué tan mal acostumbrados nos tiene la tecnología que, que no reconocemos bien los timbres, ¿no? Bueno, pero si ponemos atención a los timbres, no suena igual un violín que una viola, aunque muchos dicen que sí, la verdad es que no, o una viola o un violonchelo. Ajá. Cada uno tiene su voz particular. ¿Cómo sucede eso? Bueno, el timbre está hecho por los sonidos simultáneos que yo les decía hace rato. Vamos a pensar ahorita mi voz. Ajá. Yo tengo una voz particular. Habrá gente que tenga una voz parecida, con las características físicas más parecidas a mí, pero no la va a tener igual. Bueno, ¿en qué consiste mi propia voz? Ajá. Y esto también, por no saberlo, luego los músicos tienen muchas broncas en el escenario. Ajá. O al estudiar el instrumento. Cuando yo estoy hablando, hay sonidos simultáneos. Ajá, obviamente están sonando mis cuerdas, está sonando la laringe, está sonando, pero a la vez mi nariz está sonando mi pecho, ahí tengo resonadores en la cara que están vibrando. Por eso ustedes oyen su voz diferente a cuando se graban, porque ahorita estoy oyendo las vibraciones, por ejemplo, de mi cráneo. Ajá, y también hay vibraciones en el pecho, hay vibraciones acá arriba, en ciertos sonidos. Ustedes hagan la prueba, tóquense aquí arriba y digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego tóquense el pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y van a sentir esas vibraciones. Bueno, el sonido no sale por mi boca nada más, el sonido también sale de toda esta parte. Yo cuando hacemos grabaciones aquí en el estudio, en las técnicas de microfonía, yo siempre les digo, imagínate un triángulo de la coronilla al pecho y con el micrófono, ¿no? Así. Porque quiero captar todas los sonidos simultáneos. Bueno, lo mismo pasa con un instrumento. Ajá, un violín, si tiene sus tapas de cierto material, sus cuerdas de cierto material, e incluso hasta los tornillitos o ciertas piezas, si se pueden sustituir por madera en vez de metal, mejoran el sonido. Ajá. O bueno, lo cambian, ya lo de mejor o peor depende del gusto del instrumentista, ¿sí? Pero todos los materiales vibran al mismo tiempo, entonces el instrumento es una obra de ingeniería muy avanzada, aunque no lo crean, ¿no? Cuando se pregunten luego por qué son tan caros, la verdad es que tienen una fabricación muy compleja y se estudia perfectamente cómo van a resonar las piezas de ese instrumento y en qué material conviene hacerlas. Ajá. Si alguna pieza tiene que ser de ébano o puede ser cualquier madera de pino, ajá. Todo eso influye, el material de la cuerda, etcétera. Eso nos da la sensación del timbre. Entonces, aquí en las clases de música hacemos mucho hincapié en que no digan, ese es el sonido de una guitarra. Sí, pero ¿qué clase de guitarra? ¿Guitarra clásica? ¿Guitarra
de cuerdas de metal, guitarra eléctrica. Las mismas guitarras eléctricas hay muchos modelos. No nada más es decir, esto es para guitarra, ¿no? O sea, hay muchos timbres. Y a mí me pasa que ya con el tiempo que llevo, ya reconozco los timbres. Estoy oyendo una pieza, así una canción en internet, y digo, eso es una guitarra Stratocaster a fuerzas. Y volteo, así busco, y sí es. O esa es una Telecaster, es una Warlock. Entonces empiezo a distinguir los sonidos por la experiencia que tengo ya grabando esos instrumentos. Ajá, entonces esos son los tres elementos de, de el sonido. Ajá. Si pueden ver, si pueden buscar, complementar esto, ajá, en internet buscando qué son las frecuencias armónicas o qué son los armónicos, lo único que vamos a decir ahorita es que el La en el que se afinan los instrumentos, ajá, vibra a 440 Hz. Y los sonidos simultáneos que les acabo de platicar van vibrando al doble. Ajá. Es un comportamiento ahí, como exponencial o logarítmico, ¿no? 440, 880, ajá, y se va duplicando. Entonces, por eso un bombo de la batería no da solamente, no da solamente graves, también da agudos. Se oye el golpe del baquetón, se oye del baquetón del baterista, ¿no? De la baqueta grandota que está en el piso, se oye ese golpe en el parche, el clac, 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 clac. Entonces puedes usar ese sonido para mejorar tu música, puedes exagerarlo, para mejorar tu música. Entonces, esa es la importancia de conocer los tres elementos que conforman el sonido. Aquí ya, bueno, a quien le interese las grabaciones van a encontrar de esta manera sus, este, sus señales. Está la completa, que es la fundamental, y tiene sus armónicos o sonidos simultáneos siempre al doble. O sea, aquí esta cabe dos veces y en cada una de esas cabe dos veces y dos, como un fractal, ¿no? Y bueno, si les interesa este tema, también damos, este tema en particular, también damos cursos de acústica. Ajá, aquí les enseño a calcular, por ejemplo, longitudes de onda. Rapidísimo, creo que nos da tiempo. Una longitud de onda para saber qué nota en el bajo, cuánto mide la longitud de onda en un contrabajo, ¿no? Vamos a pensar una frecuencia de 30 Hz, un sonido muy grave. Hacemos el cálculo con esta ecuación. Lambda es igual a la velocidad del sonido, sobre la frecuencia. Entonces agarramos 30 Hz y hacemos esa operación. Lambda, que es lo que va a medir la onda, velocidad del sonido, sobre frecuencia, y nos da una onda de 11.46 metros. Es una onda muy grave, puede atravesar una pared perfectamente. Entonces tú puedes poner en un escenario al instrumento que dé esa frecuencia, lo puedes poner hasta atrás perfectamente y se va a escuchar. Cosa que con un sonido agudo, vamos a poner el ejemplo de 15,000 Hz, hacemos la misma operación, lambda, que es la longitud de onda, 344 metros sobre segundo, entre 15,000 Hz y nos da, aquí me parece que está, vamos a hacer la operación rapidísimo. Creo que me acuerdo que en este libro, encontramos un error en este libro cuando dimos el curso. Ay, vamos a ver. Rapidísimo, rapidísimo, tenemos tiempo. 344, lo hacemos en la calculadora. No, sí está bien, aquí lo podemos ver. Nos da una longitud de, esto sería 2.2 centímetros. Es una onda muy chiquita, no puedes poner a ese instrumentista hasta atrás en el escenario, porque si tiene un músico enfrente, esa onda va a rebotar en él. Entonces, esa es la justificación de por qué acomodamos a los músicos de tal manera en el escenario y los micrófonos de tal manera y cada cosa, incluso un espacio como este, diseñado para que ciertas frecuencias no reboten o ciertas frecuencias se puedan salir del estudio, se puedan fugar del estudio para que
no causen problemas de grabación aquí. Y bueno, esas son las características de el sonido. Ajá. Cuando ya veamos los siguientes elementos y yo les hable de dinámica, saben que se refiere a la intensidad o a la suavidad del sonido, ¿no? Cuando les hable de tono, ustedes saben que es un sonido agudo, agudo como el de una flauta o grave, grave como el de un cello. Ajá. Cuando hablemos de graves y agudos y de timbres, estaremos hablando que no es lo mismo cuando incluso se pueden combinar, cómo suena un oboe con un violonchelo. Y eso ya se llama orquestación. ¿Qué con qué puedes combinar? ¿Sí? ¿Qué instrumento queda muy bien con otros, no? No nada más porque toques el violín vas a tener que tocar con puros violines. Ajá, se puede combinar. Eh, bueno, eso fue el tema de hoy. Recuerden que tenemos cursos de instrumentos para quien desee tomarlos. Recuerden que este video se graba, bueno, esta clase se graba y se sube a YouTube para crear la biblioteca del aula abierta y esté disponible para el público en general. La página a la que se suben es musicatecamac.com, musicatecamac.com. Allí viene toda la información para que puedan darle seguimiento a este curso que pues ya se está haciendo, ya es una cita para todos nosotros, todos los jueves, 8:30, allí pueden tomar el link también. Ajá, compartan este link con quien crean que pudiera interesarles esta temática. No es necesario que sean músicos, pero sí amantes de la música. Y pueden sugerir temas. Ustedes, si tienen alguna inquietud de algo que no hayan entendido o que hayan oído hablar a los músicos, es que oigo que hablan mucho de tal cosa y no sé qué es. Tengo ahí pendientes temas de microfonía, incluso temas de armonía y de acordes, entonces pueden sugerir temas y pues suscríbanse también al canal de YouTube y pues bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos el siguiente jueves, 8:30. Pueden escribirnos al WhatsApp. Sigo respondiendo dudas toda la semana. Y recomienden, por favor, este video. Recuerden que la finalidad del aula abierta es poder romper los paradigmas que se han enseñado erróneamente. Ese es uno de los propósitos. Y el otro es que conozcan nuestra metodología de trabajo, nuestra manera de enseñar música y cómo preparamos a los artistas para el siglo XXI, porque ya no podemos prepararlos para un mundo que ya no existe. Ya tenemos que aprender sobre otras cosas, como hoy lo vimos, frecuencias para entenderle a los programas de grabación. Bueno, pues no me queda más, me despido, nos vemos la siguiente semana, 8:30, y este video se sube el día sábado a las 11 de la mañana. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias por la clase, maestro. Gracias, gracias, nos vemos. Mañana le hablo. Sí, gracias.